Muy buenos días y muchas gracias por su interés y su asistencia a esta próxima parte del Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro. Yo tengo el gusto de presentarles a la periodista y escritora española Cristina Fallarás. Cristina Fallarás estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ejercido como periodista en varios medios, en El Mundo, Cadena SER, Radio Nacional de España, El Periódico de Cataluña, Antena 3 Televisión, 4 Televisión, Com Radio y Radio Principal de Asturias. Ella ha sido redactora de La Calle, entrevistadora, reportera, guionista de radio y televisión, columnista política, columnista cultural, articulista, jefa de sección y jefa de redacción y subdirectora. Cristina Fallarás participó en el diseño de la redacción y el proyecto periodístico del diario ADN, perteneciente al Grupo Planeta, del cual ella es cofundadora y donde ejerció de subdirectora. Ha creado y actualmente dirige la página de debate y libros y la editorial sigueleyendo.es. En ella ha dirigido la primera colección de volúmenes originales escritos y publicados exclusivamente en digital, la colección de Bichos, compuesta por 50 libros de otros tantos autores de primera línea. Asimismo, Cristina dirige la colección de Usos, ensayo y crónica, y la colección de autor. Algunos de sus libros son Rupturas, No acaba la noche, Así murió el poeta Guadalupe. Esta última novela fue novela finalista del Premio Internacional de Dashiell Hammett de Novela Negra. También es autora de Las Niñas Perdidas y con esta última novela ganó el premio LH Confidencial de Novela Negra en 2011 y el premio del director de la Semana Negra de Gijón. El libro está galardonado con el premio Hammett Internacional este año del 2012, lo que la convierte en la primera mujer que recibió este galardón. Su última novela, titulada Últimos días en el Puesto del Este, obtuvo el premio Ciudad de Barbastro de novela corta en 2011. Cristina Fallarás hoy va a dictar una conferencia con el título Tiempos de novela negra, cronista y cómplice, del franquismo a la crisis. Te agradezco mucho tu presencia y participación en este congreso y te doy la palabra para que iniciemos con la conferencia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias a Medellín Negro, que me parece una iniciativa impresionante, maravillosa. Yo no soy una conferenciante, yo no soy académica, yo soy periodista y escritora, con lo cual no voy a dictar una conferencia, sino que voy a contarles historias y voy a contarles lo que yo creo que es la literatura a la hora de entender la sociedad en la que vivimos. De tal manera que si alguno quiere interrumpirme, si alguno no entiende de qué estoy hablando, si alguno no conoce la época a la que me refiero o tiene alguna duda, puede perfectamente levantar la mano a mitad de mi charla y hacer la pregunta pertinente. Ahí irán apareciendo algunas referencias a los temas que voy a tratar, sobre todo portadas de libros, porque me interesa mucho que vean la relación de los libros con la historia. Para empezar esta charleta, les contaré una historia que podríamos llamar la historia de las 10 prisioneras. Yo era subdirectora en un periódico en Barcelona, un periódico para toda España, y un día se me acercó la jefa de sucesos, la que llevaba policiales, y me dijo: Cristina, ha llegado un cable de la agencia EFE donde dicen que han desarticulado una red de pederastia. ¿Lo damos? ¿Cómo lo damos? ¿Hacemos media columnita? Tal. Las cosas de pederastia se suelen dar pequeñas. Y le dije: no sé, pásame el cable, vamos a verlo. Ponía: desarticulada una red de pederastia en la que participaban, como siempre, un cura, un psicólogo, un abogado, un político, bla, bla, bla. Liberadas las 10 cautivas. Cuando yo leí lo de liberadas las 10 cautivas, me quedé muda. Porque si desarticulan una red de pederastia y liberan a 10 cautivas, es porque esas 10 cautivas eran niñas, para empezar. Para seguir, estaban cautivas
en España. Y además estaban siendo habitualmente violadas y filmadas en vídeo. Entonces yo le dije a Martita, que era la de sucesos, digo, mira colega, llama inmediatamente a la Policía Nacional, porque este cable viene de la policía, quiero saber de dónde salen esas niñas, si han sido compradas, si han sido dadas por sus padres, si han sido vendidas, si han sido robadas y dónde van a parar. Bien, pasamos toda la tarde intentando hablar con la policía, que se negó a darnos los datos porque consideraban que hacían referencia a la intimidad de las menores. Eso era mentira, porque en ningún momento les pedimos la identidad de las menores, solo queríamos saber de dónde salían y qué iba a hacer el Estado español con aquellas 10 niñas que habían sido sometidas a tales torturas durante tiempo. No conseguimos que nadie nos diera contestación. Y de repente yo pensé que un Estado que no se hace cargo de la infancia no merece respeto y que unos medios de información que no son capaces de enterarse y saber sacar esa información tampoco merecen ese nombre. Y de repente pensé, después de 20 años de periodismo, por esta tontería, después de 20 años de trabajar en redacciones de todo tipo y de llevar redacciones de todo tipo, de repente pensé que los medios de comunicación no reflejan en absoluto, fijaros qué obviedad, pero uno de repente tiene que caer del guindo, que los medios de comunicación no reflejan en absoluto lo que sucede en una sociedad y que hay toda una parte podrida de una sociedad y toda una parte que sucede para la que los periodistas no tenemos armas y para la que los medios de comunicación tampoco. Aquí, estos días he oído hablar de narco, he oído hablar de violencia doméstica o violencia de género y son dos de los temas que también tienen que ver con lo que estoy contando. Entonces, bueno, escribí esta novela que acaban de decir que ha ganado estos premios, Las niñas perdidas, en la cual narro el secuestro, violación y muerte de 2 niñas pequeñas. Y pensé que ¿por qué no mirar la vista atrás a la democracia española, que tiene muy pocos años, después de 40 años de dictadura, y 40 años de dictadura con Franco no son 10 años de dictadura, son 40, son 3 generaciones y es el silencio más bestia instalado en la sociedad. Son los muertos todavía enterrados en las cunetas y bajo las tapias de los cementerios. Y es que el primer juez que se decide a desenterrarlos lo expatrian de España y se tiene que ir a vivir a Bruselas. Eso es el franquismo. Y a mí me interesaba saber qué pasó después del franquismo, porque el franquismo ya sabemos lo que pasó, es decir, el franquismo, como cualquier dictadura, es silencio y muerte. Pero ¿por qué en la democracia española no podíamos fiarnos de los medios de comunicación? ¿Por qué no fiarnos de la ficción? Y pensé, bueno, ¿por qué no echar la vista atrás y partir de la transición que fue una gran farsa que instaló una monarquía nombrada por el dictador que se estaba muriendo en la cama? ¿Por qué no echar la vista atrás y hacer una revisión, que será la que les voy a contar ahora, una revisión de la historia a través de las novelas? ¿Y de qué novelas? De las novelas negras. ¿Por qué las novelas negras? Porque yo creo que se puede analizar la historia de un país simplificando muchísimo, ¿eh? Desde el punto de vista del trabajo, hacer una reflexión marxista y coger el trabajo como eje y elaborar un discurso y ver cómo ha funcionado el país, o se puede hacer una radiografía del país a través del crimen, que es lo que me interesa. Del crimen político, del crimen económico, del crimen, pero también del crimen de sangre, del crimen de la calle, del crimen rural. Un país es el retrato de aquello que considera que es crimen y de cómo lo castiga. ¿Qué es crimen en este país y cómo se castiga? Ese es un buen retrato de un país. Así que yo pensé, bueno, vamos a dividir la historia de España desde la transición, la historia de la democracia, de la cortísima democracia española, en 4 periodos y vamos a ver cuál es el personaje, el libro y el autor que me parece definitivo de ese periodo y a ver si nos da a la talla, a ver si nos da el perfil. Bien, esas son las épocas en las que yo lo he dividido, siguiendo las divisiones que han hecho algunos historiadores, pero sobre todo de una manera absolutamente subjetiva, porque ya he dicho que yo no soy académica, sino escritora. Hay una primera parte, que la transición, que va desde el 73, antes de la muerte de Franco, cuando pactó que colocaría a un rey para que siguiera su obra, cuando pactó que desaparecería el movimiento comunista y se inyectó dinero para montar un partido socialista falso que vino montado desde Alemania, cuando desaparecieron de la escena
pública decenas de intelectuales porque los periódicos y las radios orgánicas que se decían de izquierdas decidieron que esos no valían, porque no se podía aludir a la República, ni se podía aludir al comunismo en España a partir de entonces, y así sigue siendo hasta ahora. Bien, esa es la transición. Después llegaron los años de la Beautiful People. En el 82 ganó las elecciones Felipe González, llegó el socialismo, cambió España. Me acuerdo de Alfonso Guerra, que era el tipo que iba al lado de Felipe González, el presidente español, que dijo en la televisión: a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Tuvo toda la razón. A la España después de los socialistas no la reconocía ni la madre que la parió. Instauró derechos sociales, derechos para la mujer, derechos de asistencia, rehizo la educación pública, rehizo todo lo público, y paralelamente creó una casta política y social y económica que se llamó la Beautiful People, ligada al Partido Socialista, que montó el mayor sistema de corrupción político y económico de la historia de España, por lo menos de la historia reciente, que ha terminado en la crisis que estamos viviendo ahora. Después vino, en el 2000 ganó las elecciones el Partido Popular, la derecha más rancia. En España no hay extrema derecha, como sucede en Francia, en Alemania o en Italia, porque está dentro del Partido Popular y de la derecha moderada. La mitad del Partido Popular viene del franquismo. Viene lo que yo llamo tiempo de hastío. La sociedad se había vuelto tan rica, todo el mundo era tan rico, todo el mundo pagaba $100 en los restaurantes para comer, hasta la gente que apenas se dedicaba a ser fontanero, que de repente la sociedad entra en un hastío brutal, y luego veremos los frutos literarios, que son muy interesantes. Y finalmente la crisis. Les voy a dar cuatro datos sobre esta crisis para que vean de dónde vengo y qué es ahora España. En España actualmente el 30% de la población adulta está en paro, el 30%. Para encontrar un país similar hay que irse a África. El 55-60% de la población juvenil está en paro. No hay ningún joven que tenga expectativas de tener trabajo en los próximos 15 años. Ninguno. Hay 2 millones de familias, no de personas, 2 millones de familias, lo cual es muchos millones de personas, 2 millones de familias en las que todos sus miembros están en paro y no reciben ningún tipo de ayuda de ningún sitio. Y viven de lo que les da la Cruz Roja y Cáritas Española, que es una entidad católica. Los recortes en sanidad pública y educación pública a nivel actual ahora mismo ya están alcanzando lo que eran los años 80. Es decir, ya hemos llegado a aquella España que recogió Felipe González. Yo no dudo que en los próximos 5 años lleguemos a la España del franquismo en asuntos públicos. Personalmente, a mí, Cristina Fallarás, periodista, escritora con 44 años y 23 de ellos de profesión, no me queda ningún amigo, ninguno, ni uno solo con trabajo. Mis amigos tienen entre 30 y 55 años, lo que quiere decir que tienen todos hijos, y todos son profesionales, la mayoría de ellos periodistas, editores, escritores o arquitectos. Ninguno, ni uno solo. En España se ordenan diariamente 510 desahucios de casa. Diariamente 510 personas son echadas de su casa, tengan hijos o no, porque esa casa se la va a quedar el banco. Esa es la sociedad actual, y mi repaso por la literatura tiene que ver con preguntarme por qué hemos llegado a eso. Vamos con la transición. La mejor novela de la transición, si le das, por favor. La novela que retrata la transición es Prótesis. De hecho, es la única novela que retrata la transición. Aquí, si me perdonan, quiero hacer un pequeño inciso, que sí leeré porque es una definición que escribí y me parece que ser leída es más interesante. Les voy a leer qué es lo que yo considero una buena novela negra, para que a partir de ahora, cuando yo hable de una buena novela negra, todos tengamos claro de qué estoy hablando. Una buena novela negra es el insecto en la cuna del hijo. Una buena novela negra es una rata sobre la sábana de la niña que duerme desnuda, la cerilla aún sin consumir que separa la uña de la carne. Una buena novela negra es aquella que molesta leer, que es insoportable. Una buena novela negra describe ese fondo espeso que tú, ciudadano, y yo, y todos nosotros compartimos con el psicópata, y que hemos tapado poco a poco y que no queremos ver, pero nos lo va a enseñar porque lo tenemos. De una buena novela negra no se puede salir sin haber perdido un poco de inocencia. Eso para mí es la novela negra. Lo demás son novelitas de intriga y novelitas de salón que me interesan poco porque no voy a tratar de ellas. Sí.
sin haber perdido un poco la inocencia. De una buena novela negra uno sale siendo otro, porque te muestra un fondo tuyo, ese que todos tenemos y que no quieres ver, porque te muestra el monstruo que llevas dentro y a veces también la parte buena, pero bueno, siempre tapamos la mala. Exactamente eso es Prótesis de Andreu Martín. Prótesis de Andreu Martín, les voy a contar la historia. En la España de los años 80, aquella España que salió de la transición, había una bolsa gigantesca de, llamémoslo, desheredados, hijos de extrarradio. Durante los años 50 y 60 el franquismo se puso la medalla de haber desarrollado la sociedad económicamente. ¿Qué consiguió? Consiguió crear varios polos industriales en España, uno de ellos en Cataluña, que conozco bien, creando enormes barrios marginales construidos en bloques. La mayoría de aquellos bloques estaban construidos sobre balsas de agua, de manera que cuando subía el ascensor subía un geyser y se inundaban las casas hasta arriba y salía volando. Luego dejaron de tener agua porque la gente empezó a echar las basuras a los agujeros de los ascensores. Los hijos de aquellas zonas de extrarradio, en los años 80, en los primeros 80, que fue cuando empezó a cundir el caballo, el jaco, la heroína, y empezaron a morir por las carreteras, los hijos de esa generación no tenían esperanza en absoluto. El protagonista de Prótesis, el chaval protagonista de Prótesis, es un hijo de extrarradio. Un chaval que nace sabiendo que va a ser ignorante, que va a pasar por la cárcel, que su entretenimiento va a ser robar cassettes de coches y que ahí va a tener su panda. Entre ellas una niña que ya con 5 años va sin bragas porque sabe, y lo dice en voz alta, ella va a ser puta. Esa era la España de extrarradio de aquellos años. Tiene la mala suerte este chico, el Migue, de que se junta con su panda y se va porque entonces sí había conciencia social y rabia de clase, rabia radical. Los chicos de esas clases bajas iban a la zona alta a destrozar coches y a violar mujeres. Ahora no sucede. Se van a una discoteca y, bueno, secuestran un coche donde va una pareja, un tipo muy rico, con su amante, pomposa. Los pillan y se los llevan a la montaña de Barcelona. En realidad, a violarla un poco a ella y que lo vea y a pegarle unos golpes, pero sale mal la cosa y aparece el gallego. El gallego es un policía franquista que no tiene medida, tiene rabia, ha acabado el franquismo, él sin el franquismo no podrá seguir torturando, sabe que se está acabando una sociedad, de estos había millones, sabe que se está acabando una sociedad donde no podría seguir torturando, donde no va a poder seguir matando, y pilla a los chavales. Al jefe de la banda lo mata de un disparo en el ojo y el Migue se queda así y de repente se da cuenta de que ese policía que le va a partir el alma es al policía del que él se saca unos mangos, del que él saca algo de dinero, haciéndole felaciones en los urinarios públicos, que también era una práctica muy habitual. El policía que se da cuenta de lo que está pasando le destroza la cara a lo bestia, le destroza de nariz para abajo toda la mandíbula y lo deja sin dientes. Y lo meten en la cárcel. A partir de entonces, esos dos personajes van a vivir para volver a encontrarse. El hijo del extrarradio y el policía franquista. El retrato de esa España, el retrato de ese policía franquista, que no era solo el policía, eran los jueces, eran los abogados, eran los grandes empresarios, todos ellos que quisieron que en 1981 Tejero diera un golpe de Estado y volviera la dictadura, que no podían entender que la democracia iba en serio. Todos esos están representados en el gallego. Un tipo que es malo, pero es un desgraciado. Todo el resto, todos los pobres, todas las grandes bolsas de desecho, por así decirlo, están representados en el Migue, que tampoco es malo, es un desgraciado. Ese retrato es el que a mí me interesa como novela negra y es quizás el mejor retrato de lo que fue la transición en España y me parece una novela imprescindible para entender el primer paso hacia lo que estamos viviendo. Como veis, he puesto a su lado a Juan Marsé, es una licencia que me permito, porque es el único escritor honesto que se atrevió a escribir el desastre del franquismo, el desastre social, cómo volvían aquellos que se fueron de España, cómo volvía el tipo que enterró su pistola y el barrio esperaba, ahora volverá y desenterrará su pistola y nos salvará a todos, y en vez de desenterrar su pistola volvía como un alma devastada por 30 años de exilio.
Juan Marsé no está considerado novela negra, no trataré su novela por lo tanto, pero yo sí considero que Un día volveré y Si te dicen que caí roza la consideración de novela negra y por eso quería nombrarla. Vamos con la segunda parte. Llegó la Beautiful People, llegó la riqueza a España. Los bancos inyectaron un montón de dinero en el Partido Socialista. El Partido Socialista inyectó un montón de dinero en las constructoras contrataron profesionales a porrillo, se recalificaron todos los terrenos, los ayuntamientos ganaron muchísimo dinero recalificando terrenos, se destrozó la costa española y todo el mundo se compró una casa, porque el Estado te ayudaba a comprarte una casa, porque el banco te decía, esta casa vale 30 millones de pesetas, pero yo le doy 50, porque así se podrá comprar un coche y pagar los siguientes plazos. Esa es la gente que ahora está pagando. Esos son los 510 desahuciados al día de ahora. En fin, eso empezó a crecer y todos éramos muy ricos y comer valía $100, pero nos parecía poco porque todo era exquisito y si no comíamos unas ostras por la mañana nos parecía que no éramos felices. En ese momento, Vázquez Montalbán, Manolo Vázquez Montalbán, quizás el escritor de novela negra más conocido de España, sí, sin duda, que fue un gran referente político y social, tanto en España como en el exterior, para mí es el mejor representante de esta época de España, de la época de la frivolidad, el consumo y la gastronomía. Manuel Vázquez Montalbán fue un personaje ligado al Partido Comunista, escribió una serie de novelas negras con su detective Pepe Carballo. Bien, Manolo venía de la cárcel, Manolo era un tipo comprometido y además una mente preclara en otras novelas. La serie de Carballo, quizá por lo mismo, porque la novela negra es crónica de la época en la que vive, él se inventa un detective que vive en la zona no alta, altísima de Barcelona. Vive en Vallvidrera. Nadie vivía en Vallvidrera más que Manolo Vázquez Montalbán y su Jaguar. Es un barrio al que nadie puede acceder. Entonces el detective vivía en la zona altísima, con una chimenea en la que quemaba los libros. Y el único hilo conductor de todas sus novelas es la gastronomía. Ningún plato es suficientemente excelente, ningún vino es suficientemente caro, ningún whisky es... Esa España que refleja Vázquez Montalbán en su Carballo, no en el resto, en su Carballo, es la España de la Beautiful People, la España de la frivolidad más radical que yo calculo que llegó hasta el año 2000. En el 96 ya había subido Aznar al poder, ya estaba el Partido Popular, ya estaba la derecha en el poder, pero estaba la derecha con miedo porque no tenía la mayoría absoluta. En el 2000 ganó la mayoría absoluta y ya no hubo nada que hacer. Pero en fin, ¿por qué uno de repente se dio cuenta de que Manolo Vázquez Montalbán estaba reflejando una España terrible? Porque escribió Galíndez. Galíndez, para mí su mejor novela, es la crónica del secuestro, tortura y muerte de Jesús Galíndez. Jesús Galíndez era un exiliado español que se exilió a la República Dominicana, Santo Domingo, y acabó en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, donde redactó una tesis sobre los dictadores sangrientos, poniendo como ejemplo a Trujillo. Bien, Manolo Vázquez Montalbán coge la historia de Galíndez y coge el régimen de Trujillo y los desmenuza y te enseña las tripas del dolor, de la muerte y de la sociedad más bestia. Cuando yo leí esa novela, una novela magnífica, cuando yo leí esa novela pensé, ¿por qué no está haciendo lo mismo con España? ¿Por qué no está hablando de toda esa gente del franquismo, de toda esa gente que fueron grandes luchadores, que vivieron décadas en los montes y de los que nadie ha hablado? ¿Por qué no está hablando de los enterrados? Bueno, quizá porque estaba representando la España, quizá porque esa era la crónica de la España que tocaba, ser gastrónomo. Yo recuerdo una de las escenas de tortura más bestias que yo he leído en la vida, y he leído muchas, porque lamentablemente he leído mucho sobre Argentina, está en ese libro y no es nada bestia, no tiene sangre. Está la académica norteamericana que busca a Galíndez, la cogen los militares de Trujillo y la encierran en una sala. Y la tienen allá y ella no sabe qué le va a pasar, pero sabe que le va a pasar algo malo.
Y entonces ella es norteamericana, no entiende, la embajada no responde, ella no puede entender que le va a pasar algo malo porque ella es norteamericana y los norteamericanos pueden vivir en el mundo entero sin que les pase nada malo, y hay esa reflexión y de repente nota que tiene que ir al baño, tiene que hacer caca, no puede más, tiene que ir al baño. Y les dice a los militares, dice, mire, perdone, es que tengo que ir al baño, no puedo aguantar más. Y entonces ellos dicen, por fin, estupendo. Uno se saca el sombrero, se ponen todos a mirarla y le dicen, haga. La humillación de aquella mujer, cagando en un casco mientras los militares la rodean, y cómo está descrito, es la mayor escena de brutalidad que yo he leído. Y la escribió Vázquez Montalbán hablando de Galíndez. Y no hacía falta mucho más para entender la brutalidad. Y yo eché de menos que hubiera hecho eso en España. Pero quizá en esa España no era posible, porque esa España era otra. Y me interesa mucho ver cómo él guarda esas narraciones de denuncia y muy bien trazadas para Galíndez o para otras novelas externas, y cómo en España se queda con Carballo, que es muy poco y muy gastronómico. Y junto a Vázquez Montalbán, perdonadme, dejadme que os lea una cita de Vázquez Montalbán en la que él justifica exactamente esto. Dice, yo fui hijo único, luego me casé con una chica de izquierdas que no sabía cocinar. En mi estancia carcelaria cociné para los estudiantes que convivíamos en la celda. Generacionalmente tuve que pronunciarme entre la redención colectiva y la individual, entre Sade y Marat, y me di cuenta de que se vive solamente una vez y de que a veces lo lúdico compensa de las revoluciones del paraíso y del absoluto. Por eso reivindiqué el sexo y la gastronomía como culturas inocente y cotidianamente paradisíacas. Finalmente tiene que justificarse. Y el otro autor es Lorenzo Silva. Lorenzo Silva hace una cosa fascinante en España. Lorenzo Silva, la primera novela que publica no es El alquimista impaciente, sino El lejano país de los estanques, pero bueno, sirve. Crea una pareja de la Guardia Civil. Si el detective en Manolo Vázquez Montalbán, el detective de la Beautiful People, es Carballo, este tipo, Silva, que es un gran escritor, tiene la osadía de crear una pareja que son el sargento Bevilacqua y la agente Chamorro de la Guardia Civil. La Guardia Civil es el horror. La Guardia Civil es la policía caminera que usaron todos los caciques franquistas para perpetuarse en sus pueblos. La Guardia Civil es sinónimo de tortura, de desaparición, de muerte. La Guardia Civil en España es sinónimo de horror. Este tipo los coge y los convierte en los buenos. A la Guardia de Seguridad del Miedo los convierte en los buenos. De repente, en 1998, era en el 98, los convierte en los héroes de la historia. A la Guardia Civil, no sé, es como si convirtieras a la policía de Videla, a una pareja, en investigadores buenos. Era algo que era imposible de entender. Bien, eso consiguió crear en España un cambio de visión sobre la Guardia Civil que ninguna campaña institucional ni de publicidad habría logrado. Y Lorenzo Silva, con esa novela, consigue retratar una España que era absolutamente impensable antes del 95. Y no hablo de los años 70, no hablo de la muerte de Franco, hablo del 95, hablo de hace poco. Era impensable una pareja de la Guardia Civil siendo héroes. Él lo logra. ¿Y cómo lo logra? A través de la novela. Os cito un par de preguntas a las que responde, porque todo el mundo le preguntó, ¿qué haces? Dice, ¿qué significa un tricornio? Un tricornio en España. El tricornio es el gorro que lleva la Guardia Civil. ¿Qué significa un tricornio en España? Él contesta, en principio, algo terrible para alguna gente. Pero bueno, también lo han utilizado miserablemente muchos gobiernos. En el libro se ve una foto con uno ensangrentado, un tricornio ensangrentado en un coche destrozado por los terroristas. Ya son 210 los guardias muertos. Eso también es un tricornio. Y el periodista le dice, ¿qué tiene su ensayo de histórico y qué de literario? Histórico, la documentación sin sesgo subjetivo. De literario, la narración que fluye y desvela la existencia de personajes desconocidos, interesantes, algunos conmovedores. La Guardia Civil siempre se ha nutrido del pueblo, ha sido respetuosa con el orden establecido. El orden establecido sea cual sea, claro. Y a veces se encontró con algunos gobiernos tiranos. A veces se encontró con algunos gobiernos tiranos, 40 años de franquismo, por el amor de Dios.
Ahora está más integrada y en los últimos años ha ganado un merecido respeto, sobre todo gracias a la lucha antiterrorista. Dos cosas hace Lorenzo Silva para recuperar a la Guardia Civil. Uno, enfrentarla constantemente a ETA. ETA en ese momento mataba a lo bestia y sí es cierto que mató muchos guardias civiles. También es cierto que los torturaban en las cárceles. Y dos, monta una trama lésbica. Monta el primer asesinato que investigan los dos guardias civiles es un asesinato de una lesbiana y refleja todo el mundo del lesbianismo en las Islas Baleares, que entonces era el colmo de lo moderno. Y de repente coloca ahí a estos agentes y cambia la visión que tenemos de ellos. Y la España que retratan Manuel Vázquez Montalbán y Lorenzo Silva, que fueron los dos autores más leídos de lejos, de lejísimos, en esas 2 décadas, muestran esa España que ya se ha olvidado absolutamente de todo lo que había pasado anteriormente, de la transición y, por supuesto, del franquismo, que deja de enseñarse en los colegios. Vamos con la siguiente. ¿Están llamando por teléfono? Contesta, cariño. No te prives. ¿Me pasas a la siguiente? Bien, ya estamos. Todos tenemos un piso grande, nuevo. Todos comemos ostras. Todos bebemos champán francés. Todos sabemos de vinos. Olemos la copa antes de beberlo. Ves al tipo con las manos que sale del garaje, grasientas, con el mono, la gorra, y le pide un Rioja y hace así. Lo huele, lo prueba y dice, no está bueno, ponme otro. Esa es la España del año 2000. Brutal. Los créditos se dan sin necesidad de aval. La gente pide un crédito para comprar cocaína. La gente pide un crédito para comprarse una bodega de whisky. No, mira, os invito porque me he hecho una bodega de whisky. ¿Cómo te has hecho una bodega? Sí, he puesto, esta habitación la he reservado, entonces me he ido a Escocia y a Irlanda y he comprado 200 botellas de whisky. ¿Cómo has comprado? Bueno, mira, he pedido un crédito al banco. Era una barbaridad tan brutal que empieza a dar asco. En serio, empieza a dar asco y empieza todo a ser tan terriblemente obsceno que separa la literatura social. Separa. Desaparece. Y aparecen 2 novelas, aparecen más, pero estas 2 son las mejores. 2 novelas, El espejo del monstruo y Corona de flores, que se centran en el terror gótico y llevan la novela negra al lugar del monstruo. En El espejo del monstruo se retratan una serie de asesinatos a personajes con malformaciones físicas extrañas. Por ejemplo, uno tiene cuernos, la otra tiene piel de serpiente. Es decir, son personajes imaginarios. Hay una incursión en la ciencia ficción porque no tenemos otro tipo de personajes, es decir, porque se tiene que retratar el monstruo. A estos personajes monstruosos se les tortura y se les mata de una manera abrumadoramente cruel en la novela. Juan Ramón Biedma es uno de los grandísimos escritores actuales. Y en Corona de flores, Javier Calvo, que es el otro, tienen mucho que ver ambos, describe, si Juan Ramón Biedma se va a finales del 21 para describir una raza monstruosa, Javier Calvo se va al siglo XIX, a la Barcelona del siglo XIX, y retrata a un investigador albino, fotofóbico, que ha sido asesino en serie, rastreando crímenes brutales en la Barcelona preindustrial, llena de smog, con personajes, a uno le falta la lengua, el otro se arrastra, hay niños que comen vísceras de muertos. Es decir, sitúan la acción que hasta ahora había sido social, muy social en la transición, relativamente social, o por lo menos retrato de aquella beautiful people en la época anterior, saltan. Ya no hay nada que retratar, o lo que hay que retratar es el monstruo que llevamos. Y de repente la literatura se convierte en estos 2 libros
que para mí son tan significativos. Cuando los leí pensé, sí señor, era esto. Hay veces que estás escribiendo novela negra, yo soy autora de novela negra y piensas, ¿hacia dónde voy? ¿De qué quiero hablar? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué caso quiero coger? ¿O por dónde quiero ir? Coger al monstruo, largarte de la sociedad y elegir el camino del monstruo, de la deformación, para hacerlo normal. Es decir, en la novela de Viedma, en las novelas de Viedma, el raro, el deforme es el normal. El deforme, la sociedad normal es la que tiene cuernos, la que tiene piel de serpiente, los locos, los desquiciados. En la de Javier García Calvo, todos los seres que tienen alguna malformación física o psicológica. Y entonces la novela negra en España tira hacia el cauce gótico y retrata algo que está más allá de nosotros, que es el monstruo que yo considero que está en el fondo de aquella sociedad. Y no hay ya ni buenos ni malos. Es decir, en la sociedad, en la novela de Andreu Martín no había buenos ni malos, había desgraciados. En la de Vázquez Montalbán y Lorenzo Silva había buenos y malos, claramente. Los buenos son buenos, absolutamente, los malos son malos, absolutamente, los buenos son investigadores, los malos son o tontos o malísimos. En el monstruo, en esta época, ya no hay buenos ni malos otra vez. Hay monstruos asesinos y monstruos víctimas. Y cambia de nuevo la manera de narrar la sociedad. Vamos. Y para acabar, una época que yo llamo la crisis y ruptura, que acaba de empezar finalmente. En el 2009 España se rompe, el paro pasa del 12%, si no me equivoco, del 13% al 25%. El 25% de la población adulta en paro es una barbaridad. La población juvenil pasa a ser el 50% el paro en el 9, ahora ya estamos en el 60%. Empiezan a cerrar todos los comercios, empieza a irse la inmigración, empieza a quedar una inmigración flotante, porque de todos estos porcentajes que os estoy dando de paro, crisis, etcétera, en ninguno de ellos se cuenta lo que llamamos inmigrantes ilegales, es decir, aquellos que no tienen papeles y que son legión, la mayoría de ellos venidos de Latinoamérica y algunos africanos. Vuelve esta crisis, vuelve a sacar la novela que existió en la transición. Y hay una novela, Carlos Zanón, No llames a casa, una magnífica, brutal novela, ahora harán la película, que seguramente será un poco basura. Pero de repente cuando yo leí No llames a casa, me volví a encontrar con Prótesis. No llames a casa narra la historia de 3 desgraciados, un matrimonio y el hermanastro de la mujer. Son 3 buscavidas, existen ahora por las calles de Barcelona, si das una patada te salen 40. Bruno anda haciendo business, cuando no pasa droga se busca la vida en la calle, hace lo que puede. Raquel, que es su mujer, es exheroinómana y tiene sida y no le dan permiso para el tratamiento porque no deja de meterse. Y Cristian es su hermanastro. Descubren que siguiendo a las parejas que van a los muebles, no sé cómo se llaman los muebles aquí, las casas de citas, las casas donde se encuentran las parejas ilegales, las parejas no... Moteles. Si siguen a las parejas, fotografían la matrícula del coche a la salida del motel y después extorsionan al tipo. A veces sale mal porque el tipo se te revita, pero normalmente da una guita buena, rápida, que se gastan en drogas y a seguir viviendo. Bien, es un retrato maravilloso de lo que está sucediendo en España. Y de nuevo es un retrato sin buenos ni malos. Es un retrato de desgraciados, es decir, de gente a la que la historia ha pasado por encima y se encuentran teniendo que sobrevivir ya hijos de la crisis primera, que fue la que fue pillando ciertas capas de la sociedad cuando se empezaba a dejar de construir, pero de nuevo no juzgables. Es decir, tú puedes juzgar a Carballo y decir, a esta mierda de tío que me pones como bueno no me interesa nada. O puedes juzgar a los representantes de la Guardia Civil. Pero a este tipo de personaje, que es también el de Prótesis, no puedes entrar a juzgarlo ni históricamente ni personalmente. Y lo que hacen es retratar la vida en una sociedad miserable en la que uno se ve reflejado de nuevo, aquello que os decía, de verte reflejado en lo que lees y ver la parte más triste de ti.
ver reflejadas las pulsiones de esa gente que está viviendo en la sociedad actual española y que muchas veces tienen las mismas pulsiones y las mismas miserias que tú tienes porque son humanos como uno y de nuevo la novela negra vuelve a ser social. Sin embargo, yo he puesto aquí un ejemplo que es Gwendolyn Kramer de Laura Fernández, ahora os explicaré por qué. Sin embargo, yo creo que esta es la primera novela que va a empezar esta época, la primera novela que va a empezar a retratar la crisis, porque creo que la novela, dudo de que la novela sea el género que se necesite en este momento literario. Creo que la novela como forma literaria debería romperse en un momento en que el consumo de información y el consumo de literatura ha volado por los aires a través de Internet, a través de Facebook, Twitter, a través de blogs, a través de un montón de canales por los que el creador ofrece su obra. De repente estamos acostumbrados a consumir la información y la literatura diferente, en píldoras, en frases, a veces en construcciones complejas que ya no son una novela, sino que han dado un paso más y son otra cosa. Es decir, pienso que la irrupción de lo digital ha roto la novela. A mí cuando me dicen, ¡ay, qué pena, el libro, va a desaparecer el libro de papel! Bueno, el libro de papel es una construcción industrial como otra cualquiera que ha constreñido la manera en la que escribimos. Es decir, para publicar un libro en papel, uno tiene que tener mínimo X páginas. Si Juan Rulfo hubiera escrito solo un cuento, seguramente no lo conoceríamos. Y si Rubén Darío hubiera escrito 4 poesías, tampoco. Y si una novela de García Márquez, en vez de tener 500 páginas, hubiera tenido 5.000, no existiría. Es decir, el libro es un producto industrial que ha construido la manera de hacer. Y de repente encontramos que hay otras vías para hacer y para comunicar la literatura. Bien, creo que en este momento, al menos en España, los modos creativos, la forma creativa, puede que no sea la novela y puede ser que la construcción de la novela tenga que romperse para romper la manera en que queremos comunicar aquello que queremos comunicar, que es la ruptura de todo lo que conocemos. Es decir, la ruptura de un sistema económico, porque esto no es una crisis económica, esto es mucho más bestia. La ruptura de un sistema económico, la ruptura de un sistema de valores y la ruptura de una manera de hacer y de consumir literatura e información. He puesto el ejemplo de Gwendolyn Kramer porque Laura Fernández es una escritora joven que lo que hace es volver a la novela de superhéroe riéndose de todos los métodos y de todas las fórmulas y de alguna manera rompiendo lo que es la novela tradicional. Y puede ser un ejemplo, pero saldrán más. Saldrán muchísimos más ejemplos. Agustín Fernández Mayo es otro. Saldrán muchísimos más ejemplos de modos de hacer literatura y de modos de contar, por lo tanto, la historia que rompan con lo que conocemos. No sé cuáles serán, ¿eh? No sé cuáles serán. Yo estoy ahí investigando y viendo qué es lo que podemos hacer, pero no sé cuáles serán. En fin, yo creo que si alguno leyera en fila las novelas que acabo de nombrar, Prótesis, Un día volveré, Carballo, Lorenzo Silva, El espejo del monstruo, Corona de flores y No llames a casa, tendría una imagen, un retrato muy, muy, muy aproximado de lo que ha sido la historia de España y de cómo ha evolucionado la sociedad española desde que Franco murió y pusieron a este rey que tenemos ahora. Hay mucha gente que dice que no lee ficción. Estos dicen, oh, no, yo no leo ficción, yo soy de ensayo. Mucha gente no lee ficción y denota la ficción. Bien, yo no leo ensayo. Yo creo que a través de la ficción conozco todo lo que necesito conocer de cada época y me gusta mucho. Muchísimas gracias. Ya, muchísimas gracias a ti, Cristina. Muy interesante. Yo tengo muchas preguntas, poco tiempo. Y le ofrezco la palabra primero al público, obviamente, al que tenga una pregunta, un comentario. Puede levantar. Pues yo también tengo muchas preguntas que he anotado aquí, pero ante todo, pues debo decirte que estoy muy emocionado por haberte oído
esa forma de expresarte, de transmitirnos todas unas circunstancias históricas, políticas, también literarias y humanas, es verdaderamente impactante. Yo debo decir, para introducir un poco mi intervención, que yo viví en España unos 6 años, en ese tiempo de transición de la Beautiful People, y yo me impacté supremamente de ese bienestar, de esa opulencia a la que te refieres, ¿no? Yo viví la buena época y yo me la pasaba pues guay, como dicen ustedes, ¿no? Y ahora, con esta crisis, me he puesto a pensar si no era, pues es un hecho, ¿no? Eso era una burbuja, era una mentira. Pero lo que más me importa y a lo que yo voy a preguntar es a esa comparación que has establecido en tu intervención, por ejemplo, con Argentina, ¿no? A esa comparación con una democracia que se sustenta en una investigación real en los responsables de una dictadura, ¿no? Esa democracia que debería estar sustentada en bases reales de justicia social, como lo que habías dicho en la intervención. Entonces, mi pregunta es, esa España contemporánea que tú has retratado tan bien, esa España contemporánea pone en tela de juicio con lo que has dicho, la idea misma de democracia, de una democracia moderna, de un Estado de Derecho, de todo eso que ansiamos y que desde mis ojos de latinoamericano que vivió en España, envidié, porque si había un país que para mí encarnaba la democracia era España en esa época. Sí, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que la idea de democracia y la democracia misma vive en crisis por definición. Es decir, cualquier democracia está en crisis y cualquier democracia es cuestionable siempre que no haya una constante reivindicación y trabajo por parte de los ciudadanos. Es decir, la democracia siempre está en peligro porque la democracia podríamos decir que no existe. Es decir, ¿por qué yo tengo que considerar que el gobierno español actual, que no ha cumplido ninguna de las promesas por las que le votó, quien le votó, que no fui yo, ninguna de ellas, y al contrario, ha hecho justo lo contrario, ¿por qué debería considerar que son representantes democráticos si están haciendo exactamente lo contrario que lo que dijeron que iban a hacer? Cuando el ciudadano no contesta a eso, cuando el ciudadano no se hace cargo de su propia historia y responde a la infantilización que todo poder necesita ejercer sobre el ciudadano, la democracia está en peligro, claro, o no es democracia incluso. Por eso es muy interesante tu reflexión y la ligazón con Argentina. Es decir, para mí Argentina, con todo lo que es, que nunca sabes cuándo va a pasar lo siguiente, tiene algo de democracia madura. Es decir, el pueblo argentino, la sociedad argentina no ha dejado que la infantilicen de tal manera que no reivindique su lugar. Entonces, poquísimos años después de la dictadura, ya estaban pidiendo que enjuiciaran a los criminales, los llevaron a juicio, publicaron libros, nunca más, las crónicas, se investigó, todas las torturas están narradas, no quedan muertos por desenterrar prácticamente. En España están todos por desenterrar. En España, 40 años después de los 40 años de franquismo, los muertos siguen en las cunetas. Garzón está exiliado en Europa. Empezamos a hablar de los 200.000 niños desaparecidos. Empezamos a hablar. No se puede meter uno con la Iglesia Católica. Es decir, ¿qué es democracia? Democracia es el intento de la gente por crear un sistema más justo que responda a la representación. Bueno, hay grados. Podemos decir que hay grados de democracia. En España vamos hacia atrás de manera brutal. Brutal, porque hay gente que está muy preocupada por la crisis económica. Yo estoy muchísimo más preocupada por el retroceso de los derechos ciudadanos y el retroceso democrático que está viviendo España, en el que vuelve a intervenir la Iglesia Católica como eje político y en el que se está llevando hacia atrás, insisto, los sistemas públicos de sanidad y de educación, que son la base de construcción y son la base que ha exigido la ciudadanía. Y eso se está llevando a cabo unívocamente por un gobierno al que no se le votó para eso, ni siquiera la derecha que le votó para eso. Por eso sí, claro, creo que la democracia está en retroceso y nunca creo que la democracia esté lo suficientemente estable. Quizás en Noruega o Suecia, pero son sitios que no conozco. Bueno, buenos días. También agradezco su forma de llevarnos a través de la historia, que a veces es muy pesada, de esta manera tan amena. Y tengo una pregunta que, bueno, con estos relatos o estas novelas negras,
no solo buscamos pues como conocer la historia, ¿cierto? Sino que entonces mi pregunta es, al leer esto, digamos, los jóvenes o cualquier persona, ¿qué se puede generar en este lector? O sea, un proceso de catarsis o el decir, o desesperanza, como no, pues es que esto es así y yo soy de este estrato social, entonces estoy condenado a seguir así. Porque esto no solo se ve en lo que usted nos cuenta de España, sino en lo que vivimos acá en Colombia. Todo esto que hemos estado trabajando en estos 2 días me ha generado como esta duda, bueno, y si yo leo esto, o mis estudiantes o mi vecina lee esto, ¿qué podrá pasar en ella? Muchísimas gracias. Si la novela negra es buena, y por eso he querido dejar claro lo que yo considero una buena novela negra, si la novela negra es buena, por supuesto algo debe cambiar en la manera de verte a ti misma y de ver la sociedad. Si su narración tiene que ver con lo íntimo, va a incidir en tu intimidad y en tu forma de verte y en tu forma, por lo tanto, o sea, lo que te ofrece es un espejo. Si lo que intenta ofrecer es una crónica social o política, te aportará ideas que pondrán en crisis lo que tú piensas, para bien o para mal, para moverte el suelo debajo de los pies, ojalá. Si la novela negra es mala, te va a generar hastío y lo que te va a generar es un cabreo tremendo por haber perdido el tiempo leyéndola. Es decir, si la novela negra es mala, a la 4ª página o a la página 20 la dejamos, la cerramos y ya empezamos con otra cosa. Es decir, si ves que lo que lees no te mueve, bueno, no sé si tiene interés. Es decir, si lo que esperas es enriquecerte con una novela, la novela te mueve, y si no te mueve no vale. Es decir, la buena literatura, como el arte, te cambia algo, te pone un espejo que cambia algo en ti. Si no, bueno, pues es puro entretenimiento, también está el parchís. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿He contestado a tu pregunta? Yo tendría un comentario y una pregunta. El comentario es una observación, es un tema realmente importante en España, en Colombia, en mi país, que es europeo también, que es Alemania, que es esa transición de la dictadura a la democracia, que Alemania tuvo 2 dictaduras el siglo pasado y la primera fue absolutamente brutal, fascista, militar, o sea, con desapariciones, torturas y todo el programa. Los escritores se exiliaron, todos los que ustedes conocen creo que fueron exiliados o desaparecidos. Se hacían quemas públicas de libros, bueno, ese fue como el ambiente, y después de la guerra pasó también lo mismo lo que tú dices, de un momento a otro ya no se podía torturar, no se podía matar, supuestamente uno pasaba a una sociedad civilizada, a la democracia, pero el país estaba poblado de nazis. O sea, uno no puede despoblar un país, despedir a los abogados, a los profesores, a todos, y volver a poblar el país de otra gente. No se puede. Y ahí surgió un género propio, un género literario que a mí me parece muy interesante, y me acuerdo mucho de nuestros escritores aquí en Colombia, que se llama la literatura de los escombros, y que habla desde la llamada hora cero del 45, o sea, la pérdida de la guerra, habla de los escombros en el sentido del daño irrecuperable, o sea, del daño espiritual en la gente. Y les puedo citar un cuento, porque es muy corto, de Wolfgang Borchardt, que es, tal vez no textualmente, pero más o menos es así. El soldado, después de la guerra, el soldado tiene hambre. Ve a una persona con un pan, lo mata, se come el pan. El dice, pero tú no debes matar. Y el soldado dice, ¿por qué no? O sea, digamos, esa transición es lenta, es difícil, porque la gente aprendió que tenía que matar y de un momento a otro no puede matar. Y el haber sido una persona que mata, marca a la persona, la cambia, ¿no? Eso son, y en Colombia me parece muy vigente también esa temática, porque aquí hay grupos armados y a veces sale la buena noticia, bueno, este grupo se desarmó, depositó las armas, pero en Colombia sabemos muy bien que eso no es tan fácil. Una persona que ha asesinado, que ha participado en masacres horribles, sea zapatero,
se porte bien de un día a otro, o sea, porque la gente se lleva un daño espiritual y a largo plazo. Eso fue un comentario porque me parece... Déjame añadir algo a tu comentario. La gente que mata es poca. Hay muy poca gente que mate. El problema está en la gente que se calla. En una sociedad está el problema de la gente que ha matado, por supuesto, pero el mayor problema es el problema de la gente que sabía que estaban matando y se calló. Eso es lo que pudre una sociedad. Porque ser zapatero no es intrínsecamente bueno. Hablar es intrínsecamente bueno. Es decir, los soldados cumplen una función, los torturadores, pero esos son los que matan y siempre son pocos en comparación con el resto de la sociedad. El gran problema es qué porcentaje de la población se calla y permanece callada. Porque quizá hay gente que se calla en dictadura y permanece callada, y gente que se calla en dictadura y acaba y empieza a hablar, que para mí es el proceso de Argentina. En España no, en España permanecen callados. Y además, los años de la Beautiful People, la instalación de Felipe González y su gobierno socialista, que yo no soy ni antisocialista, yo soy antiderecha, pero no soy ni antisocialista, ni anti Vázquez Montalbán, ni antifrivolidad. Cada uno tiene su tiempo y está bien. Pero sí es cierto que el enriquecimiento de la población, a marcha martillo, viendo que la transición les estaba saliendo bien, consiguió callarla ya para siempre. Y ahora, yo creo que ahora, empiezo a ver que por primera vez la gente más joven empieza a escribir libros, novelas, ensayos, etcétera, sobre el franquismo y sobre todo sobre la transición. Es paradójico que Javier Calvo, que escribió Corona de Flores, la novela monstruosa del siglo XIX, esta primavera, ganó el premio Biblioteca Breve de Seix Barral con una novela que se llama El Jardín Flotante, El Jardín Flotante, que es una novela, la primera novela bestia escrita en España sobre la transición. Ese autor que escribió, que se metió en el monstruo, ahora está escribiendo sobre la transición y es el primero que lo ha hecho. Entonces, bueno, es algo, tienes razón, es algo. Sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, una última pregunta que Yo- me permiten hacerte. Bueno, vale. Es una pregunta como muy polémica, pero es interesante que la responda una escritora de la novela negra. Comparto contigo que el periodismo y la literatura tienen ese sesgo, pero la literatura va más allá. Pero te pregunto, cada que uno lee una novela negra, claro que cambia la forma de percibir, porque se reconocen cosas nuevas. No es el mismo uno cada que lee una novela, se puede decir. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo España va retrocediendo social y económicamente cuando hay más novela negra? O sea, ¿qué función está cumpliendo la novela negra Querido, si porque antes vamos de para atrás? la gente no lee. Esa es la respuesta. Si la gente leyera sería estupendo. Pero la novela negra denuncia, pero está denunciando realmente para que haya un cambio. Ahora sí, ahora vuelve a empezar a denunciar. Denunció en su momento, denunció durante la transición y un poco antes. Fíjate que uno de los grandes autores de novela negra fue Juan Madrid. Juan Madrid lo desaparecieron absolutamente del mapa, ya nadie lee sus novelas. Era el gran autor de la transición, súper político, sigue escribiendo, pero no lo invitan a ningún sitio, no lo llevan a congresos, lo van desapareciendo poco a poco porque molesta. Ha molestado durante muchos años. Una pregunta más. Bueno, me apasionó tu presentación, realmente he conocido España, un paseo notable. Te pregunto, la novela negra, con todos los condicionamientos que has planteado, de algún modo, como el libro físico va hacia su desaparición, pero sí hacia una mutación, y usando tus términos, ¿crees que un nuevo género sería, por lo menos en España y en nuestras sociedades, la novela bestia? Un género superador de la novela negra. O sea, La novela bestia, sí, Guillermo, gracias. Guillermo Orsi es escritor argentino de novela negra. Yo creo que
que la novela bestia ya existe. Es decir, mi última novela es novela bestia, creo. Pero habría, esto a los académicos, habría que tomarla en cuenta, porque es una etapa superadora en cuanto a indagación. Sí, de hecho es mucho más allá del hard-boiled, porque lo que plantea son dilemas mucho más políticos, y eso es interesante, pero creo que eso es como un paso más de la novela negra. Yo creo que creo que vamos a ver nuevos géneros literarios que rompan la forma, igual que en principio de los años 20 o los años 30, los futuristas, los dadaístas, rompieron, y después durante un siglo centrado en la industria, el siglo XX en literatura lo manda la industria. No hay nuevas oleadas, no hay pequeñas modificaciones de algo llamado novela, que es un mamotreto. Ahora es tiempo de cambiar eso, y creo que se está cambiando ya de nuevo por la intervención de lo tecnológico. Es lo mismo que a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, lo tecnológico, los cambios tecnológicos permitieron una variación en la literatura. Todo el siglo XX fue adocenado con pequeños cambios maravillosos, que podremos nombrar algunos autores norteamericanos y sudamericanos que metieron pequeños cambios en la literatura. Bien, ahí estamos. Hemos desarrollado la novela en todas sus facetas. Ya no podemos exprimir más la novela. ¿Qué hacemos? Podemos hacer 1000 cosas. Y hay muchísimos instrumentos a nuestra mano para cambiar la manera de narrar. De ahí creo que saldrá un nuevo género. Creo incluso que el escritor, frente a esas herramientas tecnológicas, tiene un mayor protagonismo, porque yo, siguiendo tu exposición, perdón, un segundo nomás, me planteaba si el escritor se anticipa o llega tarde, porque generalmente somos protagonistas de la realidad que luego tratamos de indagar. Y gracias a la tecnología actual, de algún modo vamos a tener la posibilidad de anticiparnos, sí, pero no de llegar tarde, porque todo el proceso industrial que rodea a la producción de un libro hace que muchas veces nuestros libros escritos hoy se publiquen dentro de 3, 4 años, y llegamos tarde. Efectivamente, y ahora, para empezar, la comunicación del libro es inmediata. Y es inmediata la intervención del escritor como intelectual de su época empieza a volver a ser posible. Después de haberlo borrado de los medios de comunicación durante mucho tiempo, ahora, por libre, en los medios de comunicación y en las redes sociales, vuelve a haber un papel interesantísimo del escritor dentro del sistema político. Ya, yo lamento realmente que tengamos que terminar, pero así es. Cristina, te agradecemos mucho. Y tanto yo como me imagino varios de ustedes tienen ganas de seguir hablando y preguntando, pero eso es algo muy bueno que lograste, dejarnos pensando, y seguramente vamos a seguir hablando los temas que hoy tocamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.